Hola, niños de la Primera Iglesia Bautista de Guadalajara. Me da mucho gusto verles y que ustedes estén aquí también escuchando una vez más, tomando una clase de escuela dominical y participando en ella. Eh, Tenía un poquito de tiempo que no aparecía, que no estaba en la clase. Había otros maestros o maestras que estaban allí, pero hoy me da mucho gusto que Dios me permite estar con ustedes. Bueno, vamos a meditar en la palabra, vamos a estudiar un poco de la palabra de Dios, estudiar una historia del Evangelio de Marcos y vamos a nuevamente a encontrar en la palabra a un personaje muy importante que hemos estado estudiando, que es el apóstol Pedro, ¿verdad? Vamos a ver algo que pasó con el apóstol Pedro y Jesús, principalmente Jesús. Y bueno, para eso te voy a pedir que tengas ahí a la mano tu Biblia, tengas a la mano tu libretita de notas, para que tengas alguna pregunta, algo que consideres importante. Tú lo puedas tener y lo puedas compartir ya sea con tus amigos, lo puedas compartir con tu familia, lo puedas incluso hacer preguntas a tus papás, a tu mamá, de cualquier duda que te quede, ¿sale? Bueno, vamos a orar. Acuérdate que siempre es bien importante orar para que el Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude a entender bien lo que Él quiere enseñarnos el día de hoy. ¿De acuerdo? Vamos a orar, chicos. Amado Señor, te doy gracias, Padre, porque nos has permitido despertar un día más, nos has permitido tener la bendición de contar con la vida, Señor, con contar con una familia, de tenerlos cerca, Señor, de sentirnos protegidos por ella, que tú nos has guardado del mal y nos has permitido, Señor, además estudiar tu palabra. Sabemos que tu palabra es muy importante para nosotros, Señor, es nuestro alimento, es lo que nos enseña, Señor, nos da aliento, nos da gozo cada que estudiamos tu palabra. Permite, Señor, que en este momento podamos entender lo que tú tienes para nosotros y podamos luego explicarlo a los demás, enseñarlo a los demás, Señor, y que esto que hoy leamos, que hoy aprendamos, se quede grabada en nuestra mente, grabado en nuestro corazón y que lo amemos, Señor, porque es tu palabra y que podamos aplicarlo. Siempre es importante aplicarlo, Señor. Así que te pedimos que tu Espíritu nos ayude para hacerlo. Sabemos que nosotros no podemos solos, necesitamos de ti, de tu enseñanza, Señor, de tu luz, para entender y aplicar todo esto. Te ruego que guardes y cuides a todos los niños, jóvenes, Señor, o adultos que están viendo esta clase, que tú seas con ellos y que siempre proveas de lo que siempre hace falta, Señor, y como siempre lo has hecho. Guarda tu pueblo. Te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, espero que ya tengas ahí tu Biblia. Vas a buscar el Evangelio de Marcos. Después de Mateo sigue Marcos. De seguro ya conoces dónde está. Y bueno, esta historia que vamos a leer se encuentra en el capítulo 14. Por ahí en la pantalla se va a poner el capítulo 14 y vamos a buscar el versículo 66, ¿verdad? Este capítulo está un poquito extenso y vamos a buscar el versículo 66, ¿ok? El título de nuestra lección es Pedro niega al Señor Jesús, ¿verdad? Aquí aparecen ya los dos personajes con los que vamos a estar leyendo y estudiando, Pedro y el Señor Jesús, ¿verdad? Esta historia también la podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas y también en el Evangelio de Juan. Es una historia muy conocida y es muy importante estudiarla. Bueno, ¿qué pasó? Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios en Marcos 14, del versículo 66 hasta que se termine al 72. Dice así: Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: No le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos, o sea, a semejante a la del Señor Jesús. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a ese hombre de quien me hablas.
y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Es una historia un poquito triste, ¿verdad? Aquí pasa algo malo que sucede, y lo que podemos identificar primero es que el apóstol Pedro, que era un discípulo de Jesús, era uno de sus seguidores y había experimentado muchas cosas cercanas al Señor Jesús, lo negó, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué lo negó o qué estaba pasando? Seguramente te has de recordar. Antes de esto, el Señor Jesús había sido arrestado. Fueron a buscarlo unos de los fariseos y soldados y sumos sacerdotes, lo fueron a buscar porque tenían la intención de matarlo. Tú ya sabes esto, ¿verdad? Jesús era perseguido y también sus discípulos eran perseguidos. Entonces, cuando lo lograron capturar, lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Esta persona era de autoridad, era como el líder de la comunidad. Toda la gente sabía que el sumo sacerdote era importante y sabían que lo que él decía era lo que se iba a hacer, ¿verdad? El sumo sacerdote. Entonces lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Jesús, ¿verdad? Y Pedro estaba mirando de lejitos, ¿verdad? Podemos observar que Pedro estaba en el patio. Pedro se encontraba en un lugar de la casa del sumo sacerdote, en el patio. Me imagino que era una casa súper grande, ¿verdad? Para que en una parte de la casa estaba Jesús siendo juzgado y interrogado, y Pedro estaba en el patio. ¿Y qué pasó? Una de las criadas, una de las personas de la servidumbre, lo identificó. ¿Tú sabes lo que pasaría si también identificaban a Pedro? Pues lo mismo que le querían hacer a Jesús, ¿verdad? A Jesús, ¿qué le querían hacer? Lo querían asesinar, ¿verdad? Lo querían exterminar. Y pues a los seguidores también, porque se supone que si lo seguían, pensaban igual que él, lo amaban y querían lo mismo que él. Entonces el destino iba a ser el mismo. Y entonces aquí Pedro tuvo mucho miedo de que le pasara lo que a Jesús le iba a pasar, porque acuérdate que Jesús ya había anunciado que él tenía que morir, ¿verdad? Que había venido a este mundo a morir por los pecados de cada uno de nosotros. Entonces Pedro ya sabía que Jesús iba a morir. ¿Y qué pasó con Pedro? Que le dio miedo morir. Bueno, vemos que 3 veces identifican a Pedro, ¿verdad? 3 veces. La primera vez una criada, la segunda vez nuevamente, y después más personas lo identifican. Ahí podemos ver una imagen que creemos que así era Pedro, ¿verdad? Está Pedro y está siendo juzgado y está siendo identificado por las personas. Y pues Pedro tuvo miedo y lo negó y además no nada más se cansó de negarlo, sino que nos dice la Biblia que maldijo, ¿verdad? Y juró que jamás él lo había visto. O sea, estaba mintiendo. No nada más lo había negado, sino que mintió y también dijo algo muy malo acerca de Jesús, que es maldecir, ¿verdad? Y bueno, vamos a seguir en la siguiente imagen. Vemos que pasó algo que a lo mejor no podíamos a lo mejor ahorita entender por qué. Vemos que el gallo había cantado una vez después de que lo había identificado la criada, ¿verdad? Y el gallo volvió a cantar después de la tercera vez que lo identificaron y lo reconocieron, y que Pedro negó a Jesús. El gallo volvió a cantar. Ya iban 2 veces, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó después de eso? Que Pedro empezó a llorar. Y vemos, ¿por qué lloró si el gallo cantó? No vayas a pensar que Pedro lloró porque el gallo cantó, ¿verdad? Es porque Jesús ya le había advertido acerca de esto anteriormente. Pero antes de contar esta historia, quiero que recuerdes esto. Antes de que arrestaran a Jesús, él se encontraba orando en el monte Getsemaní, ¿verdad? En el monte Getsemaní. Él estaba orando porque ya sabía que estaba pronto la hora de su muerte, la hora en que lo iban a entregar, en que iba a ser juzgado y cuando iba a morir por nuestros pecados. Y él pues estaba un poco asustado, ¿verdad? Un poco triste por esto, y fue a orar al monte. Y bueno, con él lo acompañaron 3 de sus discípulos, ¿verdad? Por ahí te has de recordar 3 de los discípulos que más se mencionaban, que es Pedro, Juan y Jacobo.
Vamos a ver en el mismo capítulo 14, en el versículo 32. Regrésate poquito para ver qué dice. Acuérdate que siempre es importante entender lo que pasó antes y lo que pasó después. A esto se le llama el contexto, ¿verdad? Para poder entender bien la parte de la historia bíblica. Dice el versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Les dio una indicación: quédense aquí y velad. ¿Qué significa velad? No se queden dormidos. Ya era de noche y probablemente estaban cansados. Pero les dijo: velad, estén alerta, estén despiertos. Versículo 35. Yéndose un poco adelante, se postró en la tierra y oró que si fuese posible pasase de él de aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Y aquí en la pantalla vemos el versículo 37, dice: Vino luego, después de que estaba orando Jesús, vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? Acuérdate que Pedro tenía un nombre que era Simón, ¿verdad? Después Jesús le cambió el nombre a Pedro. Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? O sea, desobedeció la orden del Señor Jesús, ¿verdad? Y le dice en el versículo 38, muy importante este versículo: velad y orar. O sea, está alerta y ora, porque para que no entres en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto. O sea, el espíritu puede ayudarte, pero la carne es débil, ¿verdad? Y el 39 dice: otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. O sea, nuevamente les dijo: oren y estén alerta. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y ya no sabían qué responderle, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo Jesús estaba advirtiendo a sus discípulos: ustedes tienen que estar alerta y tienen que estar orando, porque quizás ustedes quieren hacer las cosas, ¿verdad? Pero su carne es débil. ¿Qué significa esto? Que nuestra naturaleza humana, chicos, a veces hace las cosas que son malas, o más bien muy seguido, ¿verdad? Es lo que tendemos a hacer. ¿Qué es lo que es malo? Pues en este caso, desobedecer a Jesús. Jesús les estaba dando una indicación bien clarita: oren y estén alerta, oren y velen. Pero ellos no pudieron soportarlo porque confiaron en sí mismos y se quedaron dormidos, ¿verdad? Aquí Pedro estaba a punto de negar a Jesús, todavía no lo negaba. Más adelantito pasa esto de que cuando Pedro negó. Vamos a ver qué más. Bueno, después de esto que pasó, arrestaron a Jesús, ¿verdad? Arrestaron a Jesús y fue cuando ya lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, donde empezamos la historia. Siguiente, vamos a ver que estaba siendo juzgado por los sacerdotes, estaba siendo, pues lo estaban maltratando ciertamente, y Pedro estaba por ahí en el patio. Ya habíamos entendido esa parte. Y bueno, aquí está la parte en la que fue juzgado, ¿verdad? ¿Vamos más? Y bueno, vemos que Pedro estaba la parte en la que el gallo cantó y Pedro estaba muy triste. Recuerda esa imagen porque la tienes que recordar al final. Bueno, vamos a irnos un poquito más atrás, ¿verdad? ¿Por qué Pedro estaba un poquito triste? ¿Por qué Pedro lloró después del gallo? Vamos a ver la parte en la que el Señor Jesús le advirtió a Pedro que él lo iba a negar, ¿verdad? Que él iba a negar. Vamos a irnos al versículo 27 del mismo capítulo de Marcos, del mismo capítulo 14 de Marcos. Dice: entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo, Pedro, hoy en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Jesús ya sabía lo que iba a pasar porque Jesús es Dios, ¿verdad? Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo.
Pedro estaba diciendo lo que él en ese momento sentía, ¿verdad? Él ciertamente amaba a Jesús y él ciertamente creía que Jesús era Dios y que era el Salvador, pero estaba confiando en sí mismo, ¿verdad? No estaba confiando en el Espíritu Santo, porque acuérdate que el Espíritu Santo es el que nos guía y es el que nos da la fuerza para hacer las cosas correctamente. Pedro no estaba confiando en Dios, Pedro estaba confiando en sí mismo. Ay, no, yo sí voy a ser bien valiente, si tengo que morir junto contigo, Jesús, lo voy a hacer porque yo soy bien valiente y tengo mucha fuerza para aguantar eso, ¿verdad? Porque estaba confiando en sí mismo. Y acuérdate lo que dijo Jesús, ¿verdad? Velen y oren, porque la carne es débil. El Espíritu te puede ayudar, pero siempre y cuando tú estés bien alerta en oración, con una comunión con Dios bien fuerte, o sea, pensando únicamente en lo que Dios quiere para ti, porque si no lo haces, si te quedas dormido como Pedro, ¿qué va a pasar? Vas a caer, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro sí amaba mucho a Jesús y tal vez tú has de pensar, tú has de decir, yo también amo mucho a Jesús y también estoy dispuesto a obedecerle. Pero si nada más lo piensas que lo vas a hacer por tus propias fuerzas, puede ser que haya algún problema ahí, ¿verdad? Que te pase como a Pedro. ¿Qué es lo que Pedro hizo mal? Que no obedeció, que no oró y que no veló ese tiempo. Decidió mejor quedarse dormido, decidió mejor descansar en lugar de estar firme orando. Él decía, bueno, voy a descansar un poco, al cabo yo soy muy fuerte, yo voy a poder entregar mi vida por Cristo, por Jesús, pero no obedeció, ¿verdad? Confió en sí mismo. Y es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Bien, aquí vemos lo que le dijo Pedro a Jesús, ¿verdad? Dijo, yo no, yo sí voy a ser bien valiente, yo no voy a escandalizar y yo, si es necesario entregar mi vida, lo voy a hacer. Bueno, y aquí acuérdate lo que pasó, ¿verdad? ¿Cuál fue la realidad? Pedro fue lo que dijo, pero en el versículo 72 que leímos hace ratito, vemos que fue la realidad. El gallo cantó por segunda vez y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho y lo negó 3 veces. Entonces se dio cuenta que realmente había pasado lo que Jesús dijo, que él era una persona débil, una persona desobediente, que no se entregó completamente por lo que la causa de Jesús, ¿verdad? Y entonces por esto lloró, ¿verdad? Estaba arrepentido. Y bueno, este, mm, Pedro no es que sea malo, ¿verdad? O que sea como que la peor de las personas. Podemos ver en Pedro un reflejo de lo que somos nosotros realmente. Imagínate, Pedro era una persona que conocía de muy cerca a Jesús, que lo conocía de muy cerca, que lo amaba, que lo había visto, que lo había escuchado, que había visto en persona sus milagros, ¿verdad? Nosotros los hemos leído en la Biblia o nos los han contado, pero Pedro los vio de cerca. Era una persona que realmente conocía a Jesús y aún así Pedro falló, ¿verdad? ¿Qué quiere decir de nosotros? Nosotros realmente podemos fallar una y otra vez si no estamos alerta, si no estamos orando, ¿verdad? Ciertamente. Aquí Jesús nos dice que el Espíritu es el que nos va a ayudar. En el capítulo anterior de Marcos, ahí se aparece en la pantalla, dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que hablan, sino es el Espíritu Santo. Dice que tú no te preocupes, siempre y cuando estés en comunión con Dios, ¿verdad? Que estés en oración, que estés velando y alerta, alerta de las tentaciones, alerta del pecado, huyendo de él. Y entonces, si es así, el Espíritu Santo te va a ayudar para hacer las cosas correctas delante de Dios, lo que a él le gusta, ¿verdad? Hacer su voluntad, ser un buen hijo de Dios, ¿verdad? Si es que ya hemos conocido a Cristo, nos hemos arrepentido y hemos creído en Él, si eso ha pasado en nuestra vida, entonces somos hijos de Dios, entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar en cualquier momento para hacer lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios, siempre y cuando estemos en comunión. No es que digas, pues yo ya conozco a Cristo, ya me arrepentí, bueno, está mi Biblia, la voy a cerrar y me voy a poner a descansar o a jugar. Así no va a pasar, ¿verdad? El Espíritu Santo no va a actuar en tu vida, ¿verdad?
o tú vas a estar pensando en otras cosas. Debes estar pensando y orando todos los días, no de vez en cuando, no en la comida, no antes de dormir o en la mañana, todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo. Aparte de las oraciones que haces en esos momentos especiales, orar, 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 orar. ¿Por qué? Porque ciertamente, como nos dice el versículo, la carne es débil, ¿verdad? Y aquí lo que nos dice, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, ¿verdad? Si tú has conocido a Cristo, ciertamente tú quieres servirle, tú le vas a amar, tú le anhelas respetar y obedecer. Tu espíritu es lo que te está diciendo. Pero si no estás velando y no estás orando, ciertamente vamos a caer en tentación una y otra vez. Porque es lo que tendemos a hacer, ¿verdad? Pero la carne es débil. Y bueno, más atrás en el Evangelio de Marcos, por eso me encanta mucho el Evangelio de Marcos, Marcos 8, 34, 38, hay una parte que tenemos que leer. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Qué quería hacer Pedro cuando el momento de que negó a Jesús? Quería salvar su vida, ¿verdad? Quería que no lo mataran. Le dio mucho miedo. ¿Y qué dice Jesús? Jesús ya lo había dicho antes. Todo el que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero el que la entregue por mí y que la pierda por mi causa, la va a salvar. O sea, va a ser salvo, ¿verdad? Va a salvar su vida. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo, pero perdiera su alma? Nada, ¿verdad? Dios nos está diciendo aquí, Jesús nos está diciendo que el alma es más valiosa que todo lo que está afuera, ¿verdad? Entonces más vale perder nuestra vida por causa de Cristo, o sea, dejar todo por causa de Cristo, que perder nuestra vida y negarlo a Él. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí, aquí Pedro se avergonzó, ¿verdad? Y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. O sea, si te avergüenzas de Cristo, Cristo se va a avergonzar de ti. Cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces aquí Jesús nos está advirtiendo y de cierta manera también le estaba advirtiendo a Pedro, ¿verdad? Quizá Pedro no se acordaba de esas frases en ese momento. Él decía, no, yo voy a entregar mi vida por ti, Señor, yo voy a obedecerte, a mí no me va a dar miedo en ese momento en que te vayan a prender y que te vayan a entregar, yo voy a defenderte. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Lo contrario, porque confió en sí mismo, ¿verdad? No debemos confiar en nosotros mismos en ningún momento, ¿verdad? Quizá por ahí vas a escuchar frases en la escuela, en la tele, que te dicen, confía en ti, tú puedes solo, que nadie te diga. Y eso es algo falso. La Biblia nos dice lo contrario. Nosotros no podemos solos. Nosotros no podemos solos. Si confiamos en nosotros mismos, vamos a caer. Si confiamos en nosotros mismos, ciertamente vamos a perder nuestra vida. Tenemos que confiar en el Maestro. ¿Quién es el Maestro? Jesús, nada más. Jesús es el camino, es la verdad y Él es la vida. Y lo que Jesús dice es lo que nos va a ayudar para hacer lo bueno delante de Dios, ¿verdad? Y estar bien con nuestro Dios, que es lo que nos interesa. Quizá tú eres como Pedro, ¿verdad? Que te interesa servirle, le prometes muchas cosas a Dios, pero en el momento de la verdad, en el momento de la prueba, caemos. ¿Por qué caemos? Porque no estamos firmes, no estamos velando y no estamos orando. Entonces nos enseña aquí Jesús que no debemos de confiar en nosotros mismos, sino tenemos que confiar en Dios. Y una forma de demostrar nuestra confianza en Dios es orando y velando. Y bueno, vamos a ir al versículo para memorizar, chicos, que ya lo hemos leído, Marcos 14, 38, donde dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué es tentación? Lo que le pasó a Pedro, ¿verdad? Fue tentado a negar a Jesús y cayó. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos 14, 38. Una vez más, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos 14, 38. En otras palabras, tú eres débil. Dios es fuerte. Entonces, vela y ora para que no entres en tentación y Él te ayude a hacer lo bueno delante de Dios. ¿Qué es lo que nos interesa nada más? Hacer lo bueno delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios, ¿verdad? Porque Él es el que
Él va a juzgarnos y Él es el que nos va a ver nuestras acciones y si le amamos realmente, ¿verdad? Tenemos que rogar siempre que Dios nos ayude, chicos. Si tú aún no has entregado tu vida a Cristo Jesús, quizá esto no lo entiendes, ¿verdad? Ruega porque Jesús y el Espíritu Santo revelen a tu vida todas estas cosas, ¿verdad? Y que pongan en tu corazón mucha fe y mucho arrepentimiento de tus pecados para que puedas estar en comunión con Él y puedas orar y puedas velar para que Dios te ayude en todas las dificultades, porque Él lo ha prometido que así va a ser. Pero primero tenemos que conocerle realmente a Jesús. Bueno, con esto terminaríamos. Vamos a orar. Vamos a orar para finalizar nuestra clase de escuela dominical. Espero que haya sido de bendición para ti y para el que la escuchó. Y bueno, compártela con aquellas personas que tú sabes que necesitan escuchar esto. ¿Qué es lo que hizo Pedro? ¿Qué es lo que no debemos hacer como Pedro? ¿Y qué es lo que sí tenemos que hacer? Que es estar siempre obedeciendo a Jesús y a Dios en oración y velando. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque nos has permitido escuchar y leer tu palabra. Gracias porque nos has mostrado, Señor, qué es lo que tenemos que hacer ante cualquier problema y ante la vida diaria, Señor. Estar velando y estar orando, estar alertas a lo que tú nos dices, Señor. Ciertamente podemos confiar en nosotros, podemos hacer las cosas que nosotros pensamos, pero tú nos has enseñado que eso nos va a llevar a la tentación y nos va a hacer caer, Señor. Permite que en nuestro corazón esté siempre la idea de confiar en ti antes que nosotros, Señor. Sabemos que nuestro corazón es engañoso y nos hace caer, Padre. Permite que podamos hacer tu voluntad, que seamos valientes al momento de la prueba, que podamos siempre testificar de ti, Señor, a pesar de que haya niños o sean niños, Señor, que ellos testifiquen de ti, que no se avergüencen de ti como lo hizo Pedro, sino que pues sea el Espíritu Santo el que haga responder bien, Señor, haga dar buen testimonio. Padre, tú eres más importante que todo lo demás y permite que lo podamos entender siempre. Señor, guía nuestra vida, guía a nuestra familia, guíanos en la escuela, Señor, y guíanos en todas las cosas que tenemos que hacer para hacer lo que a ti te agrada. Nada más, Señor. Por favor, te doy gracias por esta clase y por la vida de los niños en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, aquí terminamos. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima, chicos.